seguimos sin resistir archivo, porque cuando dijimos, ok, vamos a Venezuela, vamos en motorhome, bueno, hagamos una vuelta más larga, pero sí, no vamos a ir a Caracas de motorhome. ¿Y qué estamos haciendo? Todo lo que dijimos que no íbamos a hacer, lo venimos haciendo, pero es por una muy buena razón, porque la realidad es que nos hemos sentido muy bien, muy a gusto en el país y ayudados por un montón de personas que en cada lugar que vamos planificando la próxima parada y donde nos garantizan que tenemos un lugar donde llegar, poder dejar el motorhome, estar tranquilos, seguros y demás, lo vamos haciendo y es por eso que nos hemos ido animando cada vez un poquito más. Y además hemos conseguido combustible sin ningún tipo de problemas, con algunas demoras, pero hemos podido conseguir combustible. Así que nos vamos para la capital de Venezuela. ¡Qué alegría! Hola, buen día, gracias. Y hace ya varios kilómetros que nos estamos acercando a la capital y se ve todo mucho más arreglado, mucho más mantenido. Miren el pasto, todo cortado. De hecho acá estamos pasando por... ya es como el tercer o cuarto grupo de gente que vemos haciendo mantenimiento a la carretera y limpiando. Y estamos llegando a un nuevo estado. Estamos dejando Carabobo e ingresando al estado de Aragua. Miren qué lindo el paisaje de este puente. Y acá un lago, creo que es un lago que se ve súper grande. Y vamos a pasar por un túnel. Por primera vez acá en Venezuela, creo que tiene 2,5 kilómetros de largo, me pareció el cartel. Acá estamos cruzando, pareciera ser como un parque industrial y se ve súper venido abajo, está prácticamente todo cerrado. Estamos a unos 15 kilómetros de nuestro destino, estamos por cruzar otro puente, también la obra se ve muy buena, la verdad, el estado está espectacular. Como les venimos contando en todos los videos, nuestra planificación por Venezuela viene siendo con recomendaciones de recomendaciones y nos va acogiendo gente en todos los lugares, permitiéndonos poder dejar el motorhome por seguridad, por tranquilidad, por todas las razones. Estamos muy cerquita de Caracas, no hemos entrado a la ciudad, sino que estamos unos kilómetros alejados. Fresquitos, pueden ver que estoy con suéter, no nos imaginábamos esto. Y la gente de Cima Bar nos permitió estacionarnos acá, dejar la jacuneta y miren lo que es esta vista. Fabuloso, bien fresquito, hay una laguna, hay urbanizaciones ahí abajo. Paso a darles un dato curioso. Para nosotros en Argentina normalmente les decimos barrios cerrados o barrios privados y nos contaron que acá en Venezuela no le llaman así, sino que se les llama urbanizaciones. Así que bueno, un dato de color. Aprovechar que el día está hermoso y nos vamos a ir con Alfredo a recorrer Caracas, la capital de Venezuela. Hemos llegado a Caracas, la cuna de Simón Bolívar, uno de los grandes libertadores de América. Acá tenemos a mis espaldas un monumento a todos los próceres y además se puede apreciar en esta zona aquí, que es donde nos contaba Alfredo, que se realizan todos los desfiles para las fiestas patrias acá venezolanas. Para quienes no hayan visto los videos de Bolivia, hablamos muchísimo acerca de Sucre y Bolívar, así que los invitamos también a que los vayan a ver para repasar un poco la historia. Y acá están los nombres de todos los próceres que han sido héroes en las diferentes batallas.
Y como contamos en el episodio número 8 de Colombia, cuando pasamos por Villa de Leyva, estuvimos repasando un poquito de todo lo que había sido la historia de la Gran Colombia y mencionamos una batalla que fue la de Carabobo, que fue la que en 1821 consolida la independencia de los españoles y bueno, se puede apreciar acá y en un montón de lugares que se hace alusión a la batalla de Carabobo. Hemos salido a recorrer la ciudad de Caracas. Está dividida como en dos grandes partes, la parte oeste, que es la parte más vieja pero más histórica, y la parte este, que es la parte nueva, donde se encuentran los bares, restaurantes y demás. Hasta el momento lo que más hemos recorrido es la parte oeste, donde pasamos, por ejemplo, por el Palacio de Miraflores, que es la actual residencia de gobierno. Me puse a leer y lo curioso es que en el año 1884 Castro era el presidente de aquel entonces y compró ese terreno, pero para hacerse una casa para él. Después de muchos años, en el año 1900, cuando él ya no era presidente, de hecho ya había fallecido y había dejado a la familia con muchas deudas, hubo un gran terremoto aquí en Caracas y el presidente de aquel entonces decide alquilar este Palacio de Miraflores porque debido al terremoto se tuvo que tirar de la Casa Amarilla, que era la residencia presidencial en ese momento, y bueno, posterior a esos años se transforma el Palacio de Miraflores en la residencia oficial presidencial de Venezuela. Y ahora nos vamos a ir para allá arriba, al Cerro El Ávila. Subido al Cerro del Ávila, nos dijeron, si vas a Caracas y no subís al Cerro del Ávila, no estuviste en Caracas. Y ahí atrás se ve el mar Caribe. Es increíble, es muy alta, estamos a unos 1600 metros, si no estoy errándole al dato, y se ve una vista fabulosa de toda la ciudad. Es impresionante y quedo sorprendida con el tamaño que tiene la ciudad de Caracas. Y bueno, y uno llega acá y tenés la ciudad y tenés el mar. Una belleza. Con esta vista, miren lo que es. Vinimos a almorzar acá, que ven la vista del mar y la montaña. Almorzamos unas ricas cachapas muy deliciosas y ese que se ve ahí es un hotel muy famoso. Ahí arriba se puede llegar en teleférico, que es la otra manera de subir al Cerro El Ávila, o bien en vehículo como hicimos nosotros. En el caso de subir en vehículo, sí o sí tenés que tener 4x4. Y si no, también hay mucha gente que sube caminando para hacer actividad física.
después de 10 días de tener la jacuneta estacionada en Cima Bar, que si nos ven un poquito más bronceados, porque acá en el medio de este video que están viendo, nos hemos tomado un avión para ir a Canaima, un lugar increíble, a visitar el famoso Salto del Ángel, la cascada más alta del mundo, que eso lo pueden ver en un video anterior. Y también nos fuimos a visitar el paraíso en la tierra llamado Los Roques. Tuvimos 3 días ahí en medio del Caribe, una belleza. Y bueno, a todo esto, Alfredo, que nos recibió acá en Caracas, no solo que nos llevó a recorrer la ciudad, nos permitió dejar la camioneta ahí, en un lugar seguro, cuidado. También hicimos una juntadita muy breve, muy de última hora, porque nos quedaban un ratito nomás para estar acá cerca de Caracas. Así que bueno, gracias a todos los que vinieron, pero es hora de seguir. Nos vamos para Colonia Tovar, otro lugar que nos han recomendado un montón de pasar, así que tenemos 2 horitas de viaje y después de 10 días volvemos a darle marcha a la jacuneta. La verdad que la extrañaba. Yo también. Y nos estamos quedando sin los bolívares, nos queda re poquito de los que cambiamos para pagar los peajes. Entonces en el peaje de recién le preguntamos si podemos pagar con tarjeta, que acá le dicen con punto, y pudimos pagar sin problemas, así que buen dato por si se están quedando sin bolívares, se puede pagar con tarjeta en algunos peajes. No nos vamos a meter al centro de Caracas en el motorhome, fíjate. Pero bueno, no estamos en el centro, estamos rodeando el distrito capital, que es la ciudad de Caracas, porque hay otra ruta, como ir para Colonia Tovar, pero nos dijeron que era muy empinada, que lo mejor era venir hasta acá y tomar la Panamericana, así que hacia allá estamos llegando. Buenas, ¿cómo va? Hola. Es una casa rodante, acá vivimos. Gracias. Bienvenidos a Colonia Tovar. Hemos regresado al estado de Aragua. Hoy empezamos en el estado de Miranda, pasamos por Distrito Capital, después creo que tocamos una partecita de La Guaira y ahora ya estamos en Aragua de nuevo, que habíamos pasado al comienzo de este video, si mal no recuerdo. Y estamos llegando a Colonia Tovar. Hay muchísima neblina, pero hemos podido venir sin problema. Me siento llegando a Villa General Belgrano. Colonia Tovar es una colonia alemana acá en Venezuela y nos recomendaron muchísimo que viniéramos acá. Y Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, en Argentina, también es una colonia alemana, así que vemos muchas similitudes. Y está un poquito complicado para encontrar estacionamiento en la Colonia Tovar, ya que es una ciudad que tiene muchísimas subidas, bajadas, mucha pendiente, pero justo nos encontramos con un seguidor que nos trajo a este lugar. Miren, es un playón de estacionamiento, nos contó que los fines de semana se cobra, pero que acá nos podemos estacionar sin ningún drama, que es seguro. Así que ya tenemos la jacuneta acá, y no solo que vinimos a conocer Colonia Tovar porque nos lo recomendaron mucho, sino que coordinamos un encuentro muy esperado. Miren, y la jacuneta tiene compañía. Miren, acá está Patagón de los chicos de Minimal Furgo.
y nos hemos encontrado finalmente con Andre y con Jorge. Se dio este encuentro tan esperado. Sí. Los hemos mencionado a los chicos porque ellos dos fueron los que nos motivaron a venir a Venezuela en Motorhome. Gracias. Gracias a ustedes por Estamos muy felices de que lo hayan logrado y que hayan entrado a Venezuela, que se hayan atrevido, eso es lo más importante. Exactamente. Ahora recorrer cada rincón hermoso que tiene este país y a demostrar al mundo que sí se puede viajar en Venezuela en una casa rodante. Para nosotros es súper increíble encontrarnos acá con ustedes, de verdad. O sea, ustedes de Argentina, claro, ustedes de Argentina, nosotros venimos de la Patagonia chilena y venimos a encontrar en Venezuela, el país donde nacimos. Bueno, eso es el viaje, las sorpresas y esas cosas que pasan que uno nunca se hubiese imaginado. Exactamente. Así que un placer, chicos. Así que acá ya con los dos Motorhome juntos y todo el grupo, porque se dio este encuentro que muchos de ustedes nos estaban escribiendo. No, y bueno, vamos a comer porque estamos muertos de hambre. Oye, sí, estoy muy bueno. Ya son las 1:30 de la tarde. Veamos que encontramos. Yo creo que vamos a encontrar algo rico. Espero que sí. Había tantas cosas para conocer en Venezuela que no habíamos podido coincidir antes. Cada uno estaba aprovechando a recorrer y bueno, por fin se dio este encuentro. Llegamos a la plaza. Qué puntería. Llegamos a la plaza central. Me hace acordar muchísimo a Villa General Belgrano en Córdoba. La verdad que un pueblito hermoso, no saben cómo está todo limpio, impecable, acomodado. Qué hermoso lugar, Colonia Tovar. Como les contábamos, Colonia Tovar es una colonia alemana, entonces lo más típico acá obviamente es comida y cerveza alemana. Miren todas las variedades de cervezas que hay para elegir, vamos a probar, pero nos decían que todas estas son de acá, de Colonia Tovar. La primera, que es la más rojita, es a base de cerdo y de res, es la polaca. Tienes la segunda, que es la campesina, también a base de cerdo y res. Y la alemana, que es la blanca, que es a base solo de cerdo. Y además de la salchicha hay repollo y papas y una salsita, así que plato súper típico, vamos a probar. Y después del almuerzo nos trajeron de cortesía de la casa fresas con crema, nosotros frontillas con crema. Yo soy fanática de esto y lo que me llama la atención es que acá es muy típico, o sea, en la ruta hemos visto un montón de puestos donde veíamos los carteles y siempre había querido pararme a comer y no sé, por viajar no paramos, pero acá estamos comiendo fresas con crema. Y después de haber estado recorriendo las calles de la hermosa Colonia Tovar, nos hemos juntado con los chicos, hemos aprovechado a charlar largo y tendido el día de hoy. ¿Y qué pueden estar haciendo los venezolanos? Arepa. Así que vamos a cenar en la Jacunita. Acá Santi está cocinando unos chorizos que nos regalaron en Mérida, así que lo venimos paseando, lo sacamos hoy del freezer, vamos a ver qué tal. Comida 100% venezolana. Y Andre va a hacer unas arepas y nos va a explicar la receta de las arepas. Okay, o sea, algo muy fácil. Yo quiero que Santi preste atención. Okay. El palo. Ingrediente fundamental, la harina de maíz, harina pan, que lo hemos mostrado ya varias veces. Exacto. Agua y sal, así de sencillo. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacer las arepas, yo la hago de esta manera. Coloco el agua y luego la sal a medida, no sé. A ojo. A ojo, exacto. Agrego un poco de sal y después voy agregando la harina hasta que vaya agarrando consistencia, que no quede ni tan suave ni tan dura, porque yo la dejo reposar 5 minutos, 3 minutos y ella va a endurecerse. ¿Es a ojo? A ojo, sí, no, nunca las he hecho con medida, nunca. Me va a gustar esta receta, porque yo la hago todo a ojo. Exacto, ahí está suave, ¿ves? Ahí va agarrando consistencia, hay que amasar bien para que no queden grumos. Bueno, ahí ya agarro un poco de consistencia. Yo la dejo reposar antes de agregar más harina porque si no me queda dura después que se reposa. Entonces la dejo ahí 3 minutos aproximadamente y después la toco y ahí nos vamos a dar cuenta si ya están listas para preparar las arepas. Ok, minutos después. Ok,
Ahí le vamos a verificar cómo quedó la masa y quedó dura. Me pasé de harina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agregar un poco más de agua. Porque si tú preparas la arepa con esta textura, se agrieta la masa. Y eso a mí me da mucha rabia. Hay personas que le da lo mismo, pero a mí me da mucha rabia. Mira lo que va a pasar, espérate. Porque la masa está dura. ¿Y ves cómo se agrieta? Ah, ¿ves? mira. Exacto. En cambio, cuando la masa está en el punto, esto no debería pasar. Así que Ok. vamos a agregar un poquito más de agua. ¿Cuántas arepas al día come un venezolano? Por lo Como general, mínimo. Por lo general se consume para desayunar o para cenar. Pero sí, o ambas, exacto. Sí, pero bueno, yo creo que dos al día. ¿Cómo? Acá en Venezuela se consume mucho más arepa que pan. ¿Pero la usan como acompañamiento o no? No, de realidad la arepa la rellenas con lo que sea y también la puedes usar chiquitita, la puedes hacer pequeña para acompañar que si una sopa, sopa, muchas cosas. Pero en realidad para desayunar o para cenar es rellena y bien resuelta. Para vos, ¿cuál es la mejor arepa? O sea, ¿cuál es el mejor relleno para la arepa? Es ¿O tu básico. preferida? Es mantequilla y queso, básico. Y de ahí puedes jugar con lo que quieras. Todo lo que tengas en la cocina. Ahora, por ejemplo, hacer con chorizo. Si tienes huevos, si tienes... le puedes poner aguacate o palta. Le puedes poner lo que quieras. A la arepa le cabe todo. André, para vos, ¿cuál es tu favorita? La que tiene que relleno. Uf, es que no sé, yo siento que la arepa combina con todo, siempre y cuando sea salado. Sí, nunca se come arepa con algo dulce. Por ejemplo, una vez en Argentina preparamos arepa con los argentinos y le echaron manjar y nosotros eso no combina. Con dulce de leche. Con dulce de leche, Sí, exacto. sí. Para nosotros el dulce de leche va con todo. No, va. Fíjate, ahí le agrego un poco más de agua y mira cómo queda la arepa. Queda Perfecta. redondita, exacto, y no se agrieta. ¿En dónde se cocina la arepa? Se cocina en bueno, no es un sartén, se llama budare. Es especial para arepas y eso lo trabajan. Tú lo compras, es como de hierro. Es una plancha de Es metal una plancha, gruesa. ajá. Es una plancha de metal gruesa como un sartén, pero sin nada más. Y la parte de abajo nada más. Plana. Y tiene un asa que si la agarras, bueno, ¿De qué? que se enfríe, claro. Y eso lo van curando. A medida que vas haciendo arepa, se va pegando. Bueno, no sé ni cómo lo hacen, pero se va curando hasta que ya... Ellos vienen como plateado, normal, de metal. Exacto. Y se convierten después en negro. Negro como, mira, así. Ajá, Así. exacto. Pero eso Y no es que el sartén esté feo ni viejo, es que se cura para eso. Y ya casi que están estas arepas. Tiene una pinta. están listas. Ya le dimos vueltita como 2 veces. 20 minutos después podemos decir que las arepas están listas. Ya están empezando a dorarse más. Así que es el momento de sacarlas del sartén. Huevo, los chorizos, la arepa. ¿Es regla abrir la arepa? Sí, hay que abrir la arepa. Acá en Venezuela sí. Sí, hay que o sea, se puede rellenar o tal vez no, pero siempre abrirla. ¿Y tienen mantequilla? Tenemos. Necesaria de mantequilla. Arrancando la mañana por acá, preparando el desayuno. Les vamos a mostrar dónde hemos pasado la noche. Este es el estacionamiento donde ingresamos ayer, que nos encontramos con los chicos y preguntamos si nos podíamos quedar a dormir acá. Nos dijeron que sí. Hemos dormido tranquilos, seguros, fresquitos, espectacular. Así que pasamos la noche ahí junto a los chicos. Ya vamos a desayunar algo. Tenemos que hacer algo acá para tener más comodidad con el calzado que dejamos en la puerta. Para que no se haga, nosotros entramos descalzos a nuestra casita. En realidad lo que queremos hacer es poner algo acá para apoyar el calzado de este y poder tener espacio. Pero bueno, comentario al margen. Vamos a... Listo el cafecito. ¿Cuánto hacía que no hacíamos cafecito con Juan? Así que vamos a disfrutar de un rico desayuno. Como les contábamos en el primer video, cuando nos estábamos viniendo para Venezuela, que habíamos preguntado cómo estaba la situación acá para viajar y demás, lo que nos habían contado era que se podía viajar en vehículo, como lo estamos haciendo, como pueden ver a lo largo de todos estos videos,
El tema era que la van life, como nosotros estábamos acostumbrados en el resto de los países, no se podía vivir de la misma manera. O no se podía hacer con la misma tranquilidad que nosotros veníamos manejando. Veíamos un pueblo, parábamos y nos quedábamos a dormir ahí en el primer lugar que veíamos. O, por ejemplo, también a las estaciones de servicio. Bueno, como han visto a lo largo de todos los videos, hay muchas estaciones de servicio que están cerradas o, digamos, que no están abiertas las 24 horas del día. Entonces, no tenés una persona como de seguridad. Y también nos recomendaron, al igual que no un montón de países, que no viajemos de noche. Debido a esto, todos nos recomendaban que lo mejor es ir parando en casa de gente que uno conoce, que, como han visto, hemos llegado, estacionado el motorhome y simplemente estar al resguardo del motorhome, o bien, a lo sumo, parar en algún tipo de hotel, posada en el estacionamiento. Pero no es fácil porque, por ejemplo, los camping no existen. Nos han dicho que no hay, de hecho no hemos visto, y cuando hemos buscado no hemos encontrado, no hay camping como solemos ver en otros países, que uno va, arma su carpa o estaciona su motorhome. Entonces no es tan fácil en ese sentido, pero esta noche hemos dormido acá, la verdad que espectacular, súper tranquilos, un lugar súper cómodo. Además, la gente que vive acá es súper amable, nos dijo que nos podíamos quedar. Contamos esto porque para quienes son nuevos en el canal, esta noche que vivimos acá, que paramos en un estacionamiento y dormimos así, es lo normal para nuestro viaje. Así que bueno, hemos vuelto a tener una noche de esas. Y la verdad es que tuvimos una muy buena experiencia, pero nos dijeron que Colonia Tovar era súper tranquilo, súper seguro, así que bueno, muy contentos. Y ya que estamos, les vamos a mostrar a Patagón, la furgo de los chicos. Vamos a hacerles unas consultas. Okay. ¿Ustedes son de dónde? Nacimos en Venezuela. ¿Y dónde comenzó su viaje? En Chile. En Chile. ¿Hace cuánto? 2 años. 2 años y 4 meses. En febrero del 2021. Eso. ¿Quién hizo la van? La mandamos a hacer, o sea, Exacto. la parte la hicimos nosotros y parte la hizo una persona que tenía los conocimientos, luego la parte más gruesa. Carpintería, por la ejemplo. hizo, exacto. Y un maestro, y nosotros todas las terminaciones. ¿Qué países han recorrido? A ver, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Venezuela Colombia, y Venezuela Venezuela. Exacto. y Ecuador. Son 9 países. 9 países hasta ahora. ¿Y cuál es el plan? ¿Hay plan o no hay plan? Más o menos. Hay planes, pero cambian diariamente. Exacto. Ustedes que son viajeros también lo saben, todos los días decimos, hoy vamos a hacer esto y terminamos haciendo otra cosa. Pero sí tenemos una idea, nuestro plan y nuestra meta es recorrer cada país del mundo. El orden no lo sabemos. Pero En un principio es hacer Patagonia y Alaska, pero puede cambiar, puede. Bueno, ¿podemos conocer a Patagón por dentro? Sí, Por por supuesto. supuesto que sí. ¿Qué modelo es la camioneta? Es un Toyota Hiace del año 1985. Permiso. Esta es nuestra mini casa. Me encanta que está Súbete, todo súbete. blanco. Permiso. Es que por el espacio que es tan reducido, el blanco nos da más amplitud. Por eso decidimos hacerlo así. Además, que como se llama el proyecto Minimal Furgo, nos encanta ser minimalistas. Entonces nos encanta el gris, el blanco y el negro. Pero nuestra cama es esta. Es un sofá cama. Cuando lo abrimos se convierte en una cama para 2 personas. Acá abajo guardamos la ropa. Está bueno, dividido. Acá la ropa de Jorge, acá mi ropa. Tenemos un televisor que muy pocas veces utilizamos por el tema de la energía. Acá tenemos todo lo que es ropa de cama, almohadas, sábanas. En estos compartimientos es comida. Y en el baúl que tenemos allá adelante hay mucho espacio y guardamos de todo. Y por ejemplo lo que son los zapatos los guardamos debajo de la cama. Ajá. Ahí como un baúl, ¿ves? Que se abre Ajá. y guardamos pero los es amplio. zapatos. Exacto, es bastante grande. Esta sería como el área de la cocina. Tenemos una estufa de 2 hornillas, acá para lavar los platos. Tenemos una calefacción, salimos de la Patagonia y bueno, ya hace muchísimo frío, así que esto fue fundamental. Y acá abajo tenemos, acá abajo tenemos un bidón para el agua de 25 litros de agua potable. ¿Ese agua la usan ustedes para beber? ¿O No, para...? esa es para lavar los platos y para cepillarnos los dientes, la cara. Acá tenemos nuestra nevera, que funciona muy poco porque cometimos el gran error, para que no les pase, de colocarla 220. Entonces la energía que tenemos, el panel solar, no nos da suficiente batería, o sea, energía para poder prenderla.
¿Cuántos paneles y cuántas baterías tienen? Tenemos una batería de 100 amperes y un panel solar también de 100. Y ahí los chicos tienen una ventana porque la van está separada. Fíjense, acá está la cabina que es re amplia, me encanta. Pero en caso de emergencia, por ahí... Sí, Jorge entra, yo no, pero Jorge sí se ha metido por acá una vez que se nos quedó trancada la puerta. Así que, Es chiquitita, pero sí, Jorge es delgado, así que... mientras que sirva para en caso de emergencia es fundamental. Es importante. Y tienen ahí una claraboya, ¿no es cierto? Ah, sí, la claraboya la utilizamos, bueno, para la ventilación y también para los olores. Cuando cocinamos, salga todo por aquí. Igual, cuando cocinamos siempre tenemos la puerta abierta. Y acá afuera, ¿esto que es para lo usan para bañarse? Sí, este es solamente en las playas, porque si está en una ciudad y eso no puede abrirlo. Tenemos una carpa de baño, que es como una carpa pop-up que se abre sola, y como 2 metros, entonces ahí metemos una ducha de 12 voltios, abrimos acá, tenemos 2 opciones, pegamos una manguera allá o metemos la bomba por aquí. La conectamos al enchufe del cenicero y eso, y tenemos una ducha normal, pero eso solamente en caso de playas, porque el resto no se puede usar, o lugares muy fríos tampoco sirve de nada. Ahí están las redes de los chicos para los que los quieran acompañar, porque ahora el plan es ir para el oriente de Venezuela. Así es. Sí, queremos recorrer esa parte del país que no conocemos. Vamos a Anzoátegui, Monaga, Sucre, la idea es ir también a Margarita. Así que bueno, los pueden acompañar a los chicos en las redes sociales para seguir viajando por el mundo. Bueno, y después de pasar 2 días con los chicos, la verdad que se nos ha secado la lengua de tanto hablar. Es una despedida eterna. Ha sido un placer juntarnos con los chicos. Tristemente, ellos van hacia el este y nosotros hacia el oeste. Entonces, bueno, este fue un punto de encuentro y no vamos a poder seguir compartiendo ruta juntos. Pero bueno. En algún lugar del mundo nos volveremos a encontrar. Seguro que Sin duda sí. que sí. Un placer. Nos encantaría. Muchas gracias, chicos, de verdad la pasamos genial. Bueno, si quieren ver la otra parte de Venezuela que nosotros no vamos a llegar a ir, nos pueden seguir en su canal Minimal Furbo, que están haciendo unos videos increíbles. Estamos saliendo de Colonia Tovar. Tremendas las subidas que hay. Hay que ir con mucha precaución. Lamentablemente no nos pudimos quedar más días acá en Colonia Tovar. Como les decíamos, es una colonia alemana. Hay para visitar chocolaterías, cervecerías, charcuterías, como le llaman aquí. Sobre todo si uno viene en los fines de semana, que es cuando hay más movimiento. Pero tenemos un compromiso, una invitación que nos han hecho para el día de mañana, bastante lejos de aquí. Así que tenemos que agarrar ruta y viajar para poder llegar a mostrarles un lugar fabuloso. Así que viajemos juntos hasta nuestro siguiente destino. Actores de un cuento tras un amante persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino.